¿Y cómo le ha ido con estos 21 días de ayuno, no? ¿Cómo han estado? ¿Cómo van estos 21 días de ayuno? No, yo creo que no van como tan bien porque están como callados. ¿Cómo les ha ido estos 21 días de ayuno? Bendecidos, bueno, me alegra. Ya casi, estamos cerquita, estamos a una semana. En una semana ya estamos para finalizar. Yo le animo a que siga. Ahí vamos. Mire, esta camisa no me la colocaba hace hartos días y ya me volvió a quedar, así que ahí el ayuno va. Ahí estamos ayunando. Y con esta semana que nos queda ayuno, lo vamos a terminar el domingo entrante, este domingo que entra 1 de febrero. Y este domingo vamos a celebrar algo que llamamos la fiesta de las primicias. Y le quiero compartir para que usted este domingo llegue entendiendo realmente qué es estas primicias, cómo es, y que podamos todos juntos celebrar al Señor y hacerlo por fe, y hacerlo con entendimiento, hacerlo con verdad. Y las primicias es lo primero, lo mejor, es lo escogido para Dios. Acuérdese que hay un principio especial: lo primero siempre es de Dios. Dígale al que tiene al ladito o cerquita: lo primero es de Dios. Y de allí eso no se nos puede salir a nosotros de la mente, que lo primero es de Dios. Y grandes errores que nosotros cometemos es porque olvidamos y negociamos ese principio, y nuestros hábitos no están alineados a esos principios. Y tenemos hoy nosotros un poquito de corregir cómo estamos procediendo y entender que siempre, en todo, en absolutamente todo, lo primero es de Dios. Amén. Vaya conmigo a Romanos 11:16. Romanos 11:16. ¿Cuál era en la Nueva Traducción Viviente esta cita? Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. Del mismo modo que toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Amén. Aquí el escritor de Romanos está diciendo: miren, hay un principio, que si lo primero es santo, lo demás va a ser santo. Si Abraham era santo, los descendientes de Abraham van a ser santos. ¿Por qué? Porque lo primero determina lo restante. Diga conmigo: lo primero determina lo restante. Y es el primer beneficio que quiero hablarle acerca de las primicias. Es que las primicias bendicen lo restante, lo demás. Cuando usted es fiel con Dios y ordenado con Dios en todo lo primero, lo demás siempre va a ser bendito. Y aquí está hablando que Abraham, el primero, era santo, es decir, apartado para Dios. Por lo tanto, la descendencia siempre iba a ser apartado para Dios. Y quiero que su mente vaya más allá siempre de lo económico, y que miremos un poquito las primicias como un todo en nuestra vida. Aún muchos, los que son padres, aprendieron a ser padres con su primer hijo, ¿no? El primer hijo, que es como el hijo con el que se descachó uno, es con el hijo como que no se hizo bien las cosas, es el hijo como que se desfasó, es el hijo que tal vez a veces no se le dio mucho tiempo porque estaba en la época que estaba trabajando duro y necesitaba conseguir las cosas, entonces ese hijo no gozó tanto de tiempo. Es decir, a veces el primer hijo es el que más sufrió, y por eso los siguientes a veces son que más caprichosos, más... Pero el primero es el que realmente sufre, porque es como con el que los padres están aprendiendo a ser papás, porque a nadie le enseñaron a ser papás, a menos de que uno haya sido muy juicioso estudiando la Biblia antes de ser papás, y pues ya va avanzado. Pero como la mayoría llegan a Cristo y ya tienen sus hijos, pues se han cometido errores en el camino. Pero mire,
Si uno hubiese entendido cuando tuvo su primer hijo el poder de lo primero, uno habría hecho las cosas muy diferentes. El primer hijo no hubiese sido el hijo que más correa le daba, no hubiese sido el hijo que menos tiempo le dedicaba, porque es que me dediqué a trabajar. Con el primer hijo trabajé, sino que el primer hijo, si uno entiende el poder de lo primero, al primer hijo es al que más atención se le hubiese dado. Y si usted lo hizo así, pues perfecto. Y no le estoy diciendo atención en que lo hubiese vuelto caprichoso, sino que como lo primero es tan importante para Dios, lo primero le pertenece a Dios siempre. Y entonces Dios tiene algo, que el primer hijo siempre debe ser de Él. Y por lo tanto, si es lo primero, se le tenía que haber consagrado a Él. ¿Para qué, pastor? Para que los demás fuesen benditos. Una forma de usted garantizar bendición sobre todo es dándole siempre lo que le corresponde a Dios, que es lo primero. Lo primero bendice lo demás. Y si usted y yo hubiésemos dicho, bueno, voy a tener hijos y mi primer hijo se lo voy a consagrar a Dios, se lo voy a dedicar a Dios, voy a enfocarme que él sea muy cercano a Dios, que él entienda que Dios es su papá desde chiquito, voy a estar ahí atento a ese primer hijo, de que él siga los caminos de Dios con ganas. Le aseguro que la bendición de Dios hubiese reposado de una forma espectacular sobre el resto de los hijos, porque es que lo primero le corresponde a Dios. Y si usted tiene sus hijos chiquitos, pues está a tiempo todavía de decir, coger, venga, es para Dios. Pero usted dice, no, ya tengo nietos. Pues bueno, el primer nieto es de Dios. Entonces dice, tengan, pastor, ay, menos mal dijo eso, acá lo traigo, ese muchacho muy cansón y come mucho, críenlo en la iglesia. No, que usted diga, se lo dedico a Dios. Este es mi primer nieto y no voy a hacerlo el más caprichoso, porque los nietos sí que son caprichosos, ¿no? Y cuando los papás, cuando se vuelven abuelos, yo no sé, ya cambiaron del cielo a la tierra. Serán estrictos de papás, serán bravos, y de abuelos eso les contestan mal y ay, tan lindo. Pero ese primer nieto, pues diga, es de Dios. Porque acá dice, si el primero es santo, los descendientes serán benditos. Si el primero es apartado para Dios, el resto va a ser bendito. Y es el principio, es que lo primero le pertenece a Dios. Y uno tiene que aprender a hacer eso siempre. Lo primero es de Dios. Y continúa el versículo: sus descendientes serán santos, del mismo modo que toda la masa del pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Ahora dice, ¿con qué se hacía el pan? O se hace el pan todavía, no ha cambiado, con trigo. Y decía, y si se lleva a Dios lo que le corresponde, que es los primeros granos de trigo, se le entregan a Dios. Esto que es lo que Dios, lo que se haga con el restante va a ser bendecido, está diciendo el versículo. Si yo cultivo cereales, trigo, y los primeros brotes de trigo los aparto a Dios, el resto de mi trigo va a ser bendito. Aún el pan, está diciendo, y la masa del pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Aún todo lo que haga con ese trigo, si hago pan, si hago empanadas, si hago lo que sea que se haga, va a ser santo. Y así lo hacía el pueblo de Dios. ¿Sabe qué hacía el pueblo de Dios? Antiguamente, el primer brote de la tierra le colocaban un listoncito como señal de que fue lo primero que brotó la tierra. Y entonces esa plantica crecía, y cuando daba su cosecha, todo lo de esa cosecha era para Dios. Y entonces se aplicaba este principio: como le di toda esa cosecha para Dios, el resto de la cosecha va a ser bendita, porque lo primero que le corresponde a Dios se lo di, el resto va a ser bendito. Y por eso le digo, usted y yo tenemos que aprender a hacer eso, a entender que las primicias bendicen los restantes. Ahora en enero, que todos llegamos a enero, y enero es el mes de las preocupaciones, ¿no? Algunos están sin contratos, otros están con deudas porque gastaron más en diciembre, rayaron esas tarjetas hasta que les supo a feo, se gastó la tarjeta y le borraron los números de tantas veces que la pasó.
Y llega enero con deudas, con escasez, y enero para muchos es como el coco. Ellos dicen, no hay plata y todo lo que toca pagar. Y llegó enero y con Ana estábamos un poco así, bueno Dios, ay Jesús, es enero, hay que pagar cosas, hay que pagar muchas cosas, hay que pagar todo lo de la iglesia, hay que pagar. Y precisamente me llegó la primera provisión de enero, me llegó un dinero que no esperaba. Y pues no era poquito, era algo sustancioso, algo significativo. Y cuando me llegó yo me alegré, bueno, voy a pagar, voy a poder pagar. Cuando me acordé, es lo de Dios, es la primicia. Ay Padre, bueno, lo tuyo lo aparté, lo entregué como primicia. Pero le cuento algo, lo que estamos asustados que teníamos que pagar en enero y que con ese dinero pues aún no me iba a alcanzar totalmente a pagarlo, lo pudimos pagar todo. Pudimos pagar todo y hoy en día decimos, ay, gracias a Dios, está acabando enero y pudimos pagar todos esos compromisos que nos tenían así asustadísimos. ¿Pero por qué? Porque le aparté lo primero a Dios y lo restante es bendito. Uno tiene que hacer así. Y continúa el versículo y dice, pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Es el principio. Si lo de abajo, lo que arranca, donde inicia es santa, el resto va a ser santo. Si lo primero es bendito, el resto va a ser bendito. Lo primero determina lo demás. Con Ana hicimos algo el 31 de diciembre. Y es que lo pasamos solos, solitos los dos. Sin mis suegros, sin nadie, solitos. Y lo hicimos con una intención. Queríamos pasar las primeras horas del año con Dios. Y entonces por allá a las 11:30 nos pusimos a orar. Y dice, uy, no tan aleluyas que no, porque queríamos aplicar el principio. Entonces, venga, es que ustedes no tienen distracción, pastor. Sí, y teníamos hartas invitaciones, vengan acá a comer, es el otro. Dijimos, no, vamos a aplicar el principio. Lo primero es de Dios y lo demás va a ser bendecido. Así que nos encerramos a buscar a Dios y las primeras horas del 2026 se las entregamos a Dios. Dios, estamos contigo. Y sí, por allá me sabía a carne, a tamal. Otros me dijeron, vengan que acá estamos, hicimos una lechona, vengan que... Y yo por acá acordaba, pero yo decía, no, vamos lo primero para Dios. Las primeras horas del año son del Señor y se las apartamos bajo este principio. Si lo primero se lo entrego a Dios, lo demás va a ser bendito. Y nosotros estamos convencidos que como le apartamos las primeras horas del año a Dios, el resto de horas, de 1000 y pico de horas del año, van a ser benditas, bendecidas. Va a ser un año bendecido porque le dimos lo primero a Dios. Y no le estoy diciendo, ay pastor, entonces yo la embarré, yo me la pasé con mi familia, hablé como hasta las 3 de la mañana con la prima, pastor. Ya lo hizo, no importa, Dios, no es pecado, a menos de que sí se haya puesto a hacer la rumba, a emborracharse. Pero aplique este principio en todo. Y no le estoy diciendo que así tienen que ser sus 31 de diciembre y sus primeros de enero. Pero cuando uno entiende el principio, uno empieza a aplicar el principio en todo. Lo primero es de Dios y Dios bendice el restante. Y así tenemos que hacerlo, mire, no solamente con nuestras ganancias, no solamente con los días, aún con el tiempo. Mire, ¿sabe cuáles son las grandes derrotas que nosotros vivimos como cristianos a veces? Es que lo comentaba hace 8 días en la prédica. Muchos, por instinto, por hábito y casi que por ser automáticos, lo primero que hace cuando abren los ojos, apagan la alarma y yo no sé, el dedo va, ¡puf! Abre el dedo solo, abre WhatsApp, abre Instagram o abre Facebook y tac. Y lo primero que usted hace es una chismoseadita. ¿Quién me escribió? Ay, todavía están por allá paseando. Vea pues, todavía están en San Andrés.
Se le viene a uno lo primero que hace. Y después ahí si usted se para de la cama y empieza a hacer sus actividades. Las que hacen almuerzo temprano van y hacen el almuerzo temprano. Usted va y hace lo que tiene que hacer. Usted dice, no, tengo que empezar a plancharme el pelo desde ya porque necesito salir temprano. Pero esa es nuestra gran derrota, que hemos olvidado que lo primero es de Dios y tocamos lo de Dios. Dice, pero pastor, sí, son los primeros 15 minutos, son 15 minutos ahí mientras que me va el sueño. 15 minutos que ya le quitaste lo que era Dios y por lo tanto quitaste la bendición del día. Hay días que no hay bendición. Hay días que los estamos pasando sin bendición. ¿Por qué? Porque tocamos lo que le corresponde a Dios, lo primero, como los primeros minutos del día. Ahí los primeros minutos del día usted pare y háblele a Dios y órale a Dios y dele gracias por este día. Dígale, Señor, gracias. Y ya después sí, vaya chismoseo lo de la comadre, que de dónde que ha hecho, listo. Pero lo primero es de Dios. No toquemos lo que le corresponde a Dios, porque cuando yo aparto lo primero para Dios, lo demás es bendito, lo restante es bendito. Si mis primeros minutos se los entregué a Dios, el resto de minutos del día son benditos. Si lo primero se lo aparté a Dios, el resto es bendito. Si el primer día de la semana se lo aparto a Dios, el resto de la semana es bendito. ¿Sabía que el domingo es el primer día de la semana? Es de Dios. Pero a veces los domingos, no, me voy para la ciclovía. Está bien que vaya a la ciclovía, pero también venga a la iglesia. A veces vemos el venir a la iglesia es como cuando quiero tener un tiempo espiritual y olvidamos que el venir a la iglesia es que es de Dios. Es el primer día, le corresponde a Dios. ¿Por qué tenemos semanas en derrota? Porque tocamos lo primero, que es de Dios. Qué rico que haya la ciclovía, pero busca a Dios ese domingo. Qué rico que tenga paseo, pero busca a Dios. Busca a Dios. El primer día de la semana usted y yo se lo separamos a Dios, que es el domingo. Así como usted está haciendo, que les felicito, están aquí. No han venido ni a mirarme a mí ni a Ana, han venido a buscar a Dios, porque ustedes han entendido que este día es de Dios. Ya después usted, antes o después, ya usted hace lo que quiere, pero le corresponde a Dios. Y si usted hace esto, el resto de la semana es bendita. Así que hay que caminar claramente entendiendo este principio. Lo primero es de ¿quién? Diga, lo primero es de Dios. Cuando usted y yo le damos lo primero a Dios, el resto siempre va a ser bendito. Segundo beneficio de las primicias. Acompáñame a Proverbios 3, 9 al 10. Lo leo en la Reina Valera. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes y con lo primero, las primicias de todo lo que produces, y entonces, y serán, la consecuencia es: llenos tus graneros de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios está diciendo, mira, cuando tú le das lo primero a Dios, cuando tú lo honras con lo primero a Él, eso va a producir algo, va a producir una consecuencia. Lo primero de Dios produce una consecuencia, y es abundancia, y es que rebosemos. Lo primero produce abundancia y que rebosemos. Tengo unos conocidos que no se congregan, no buscan mucho de Dios, pero son más fieles a Dios con las primicias. Yo les digo, venga, tienen que empezar a buscar a Dios. Pero ellos desde diciembre ya me están preguntando, Pipe, ¿cuándo es el día de las primicias? ¿Cuándo va a ser el día de las primicias? Porque ellos dicen que desde que empezaron a apartar las primicias a Dios, o sea, las ventas en su empresa se les dispararon. Y para ellos es un momento muy especial del año, las primicias a Dios.
Y yo le digo, sí, pero es que las primicias son en todo, en tu tiempo, en tus días. O sea, no solamente apartarle ese primer recurso, sino que es todo. O sea, pero aún así ellos ven mucha bendición, porque es que las primicias producen eso, una abundancia. Cuando yo aprendo a darle a Dios lo primero, eso produce una abundancia. Trae una abundancia. Luis Carlos y Mariela dieron testimonio, y han dado muchas veces el testimonio del último culto de diciembre, el 30 de diciembre dieron testimonio. Dicen ellos, desde que empezaron a apartar las primicias a Dios, las ventas se les duplicaron. E iniciaron otra empresa, e inmediatamente la empresa empezó a vender muchísimo, tanto que no dan abasto. ¿Y cuál es el problema que ellos tienen? Que no dan abasto. Mientras el problema de algunos es: no tenemos, no nos llegan clientes, no hay quien compre nuestro producto. El problema de ellos es: no damos abasto, no podemos atender tantas personas. Montamos otro punto, y ese otro punto también estamos así, reventados, porque no tenemos la capacidad para atender a tantos. Y ellos dicen: desde que empezamos a dar las primicias, esa abundancia se desató, porque las primicias tienen ese poder de traer abundancia, de hacernos rebosar. Y cuando yo aprendo a darle las primicias a Dios, vivo en abundancia, y vuelvo y lo saco de lo económico. Dios quiere darte abundancia de paz también, abundancia de alegría, abundancia de buenos momentos. A veces vivimos como que: ay, casi no me pasan cosas buenas en la vida. Ay, así como milagros y bendiciones, pues no veo tanto. Y a veces, como oraba ahora en la alabanza, como que los cielos cerrados, como que no hay respuesta, no hay bendición, no se ve, no se ve. Dice: Señor, ¿qué pasa? Este cuenta que le pasa a este cuenta que Dios lo bendijo esto, este cuenta que le salió esta oportunidad, este cuenta que se le abrió tal puerta, y a mí no me pasa nada. Dios, ¿dónde están mis bendiciones? Y es que a veces tenemos cielos cerrados, y los cielos cerrados muchas veces están porque es que le hemos quitado lo primero a Dios, lo primero en todo. Nos despertamos y hacemos de todo menos buscar a Dios. Los primeros minutos son de Él. No le damos el primer día a la semana a Dios, y en nada lo tenemos en primer lugar. Nos sirve la comida y comemos, y no le dimos el primer lugar a Dios. No, Señor, gracias por esos alimentos que me hagan bien, que no me engorden tanto, Señor, por lo menos que haya una motivación por ahí, al menos, para uno decirle: Señor, espera, antes de ir a comer tanto, decirte gracias, Señor, porque nos alimentas, nos provees. Orar para que no le falte a ningún pastor, orar que no le falte a ninguna persona a la iglesia, orar que Dios provea alimentos para todas las familias. Y ya después de que le di el primer lugar a Dios, ahí sí comer. Pero como no estamos acostumbrados, no aplicamos el principio de que lo primero siempre es de Dios, por eso vivimos con cielos cerrados. Pero cuando tú empiezas a darle lo primero a Dios siempre, los cielos se abren, y entonces empieza a llegar la abundancia. Abundancia de respuestas, abundancia de bendiciones, abundancia de buenos momentos, abundancia de alegrías, abundancia de paz, abundancia de provisión. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer con las primicias. Amén. Así que vamos en dos beneficios que producen las primicias. El primero es que bendícelo lo restante. Le doy lo primero a Dios, lo restante es bendito. Y lo segundo es las primicias que traen abundancia. Usted quiere que empiece a desatarse, a ver esas cosas. Es que Dios es un Dios muerto. Dios no se quedó en el papel. Lo que dice la Biblia es verdad, y por lo tanto hay que aprender a activar todo eso que Dios tiene para nosotros. Y lo tercero, y con esto termino: las primicias determinan la entrada al tiempo de la bendición. ¿Cuál es el tercer beneficio? Determinan la entrada a la bendición. Vaya conmigo a Deuteronomio 26, por favor. Voy a leer verso 1 al 3. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia,
y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta. Irás al lugar donde Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. ¿Qué estaba sucediendo? El pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida, la tierra de la bendición, la tierra donde había abundancia, la tierra donde las cosas cambiaban. En otras palabras, estaba a punto de entrar a su tiempo de bendición. Y antes de entrar a su tiempo de bendición, Dios le dice algo: esperen, van a hacer algo. Van a hacer algo. Cuando hayas entrado a esa tierra, tomarás de las primicias de todo lo que produce la tierra, lo pondrás en una canasta, irás al lugar que Dios escogiere, se lo presentarás allá al sacerdote, y allí declararás: hoy Jehová he entrado a la tierra que juró. Y el pueblo tenía que hacer eso. Y venía de 40 años en el desierto. Y venía 40 años en el desierto alimentado de la siguiente forma: solamente comían maná. ¿Qué era el maná? Vuelvo y le cuento para los que no saben. El maná era como unas pepitas, unas semillitas como las de cilantro, pequeñitas. Y esas semillitas como las de cilantro caían con el rocío de la mañana. El pueblo se despertaba, salía y las recogía. Después las molía, cogía un mortero y empezaba a molerlo, y eso quedaba una harinita. Con esa harina preparaba pan, o sea, unas tortillitas. ¿Y a qué sabía el maná? Dice la Biblia que sabía como a hojuelas de maíz, de avena, perdón, como hojuelas de avena con miel. Así que el maná era como dulcecito, ¿no? Como comer hojuelas de avena con miel. En otras palabras, yo imagino que el maná sabía como azucaritas. Eso es lo que yo imagino, ¿no? Como dulcecito, comer azucaritas. Y esta era la única comida que tenían y que podían comer. Con eso desayunaban, con eso almorzaban, con eso cenaban. Y usted póngase en los zapatos del pueblo un momentico. Imagínese usted hoy desayunar con azucaritas. Rico, a los que les gusta el cereal, rico, una azucarita, rico, dulcecitas, ricas, qué bueno. Y de almuerzo, usted ahora sale a la iglesia y si va a romper el ayuno ahora a mediodía, te dice: ¿qué vamos a almorzar? Azucaritas. Dice: uy, pero le hace falta como algo de sal porque ya en la mañana el dulce, las azucaritas. Azucaritas. Ok. Usted llega en la noche y le pregunta a la esposa: amor, ¿y qué hay para cenar? Azucaritas. Esta señora, pero ya va a hacer algo más creativo. Y así pasa el primer día. Y el segundo día, desayuno, almuerzo, cena, azucaritas. Tercer día, desayuno, almuerzo, cena, azucaritas. Cuarto día, desayuno, almuerzo, cena, azucaritas. Usted ya está, yo veo borroso de tanto dulce que tengo, ya estoy mareadito. 40 años con ese desayuno, ese almuerzo y esa cena. ¿Cómo estaba el pueblo? Hastiado, desesperado por comer otra cosa, necesitando probar otra cosa. Y ya llegaba el tiempo de la bendición, ya entraban a la tierra prometida. Y en la tierra prometida Dios les dijo: en la tierra prometida ustedes pueden comer lo que quieran. Están antojados de lenteja, coman lenteja. Quieren echarle carnita a la lenteja, maten ganado, que hay harto ganado en esa tierra. Y póngale carnita a las lentejas. Frijolitos, coman frijolitos. ¿Qué quieren? Lo que querían. Y el pueblo, imagínense ustedes, pueden estar comiendo azucaritas todo el día y usted saber que ya llegó el tiempo de un asadito. Un asadito, por fin. Y usted, llegamos al tiempo de comer asadito. Y Dios le dice: espérense. Antes de comerse el asadito, los primeros frutos de todo cosecha de animales me los traen. Y usted por allá la tripa se le hace así de la tristeza. Ay, estaba que ya comía tanto tiempo. Estaba que le pegaba un mordisco a algo, así sea a una papa.
¿Sabe que le pega un mordisco y Dios dice: espérense, primero me traen las primicias? Y Dios dijo: sí. ¿Por qué Dios dijo que hicieran eso? Van a tomar las primicias ya en esa tierra de bendición, de abundancia. Van a tomarlas y las van a llevar al sacerdote allí, al lugar donde ustedes se congregan, y va a pasar algo. Esa va a ser la señal de que ustedes entraron a la tierra prometida. Esa va a ser la señal de que ustedes entraron al tiempo de la bendición. En otras palabras, las primicias estaban determinando o siendo señal de que entraron al tiempo de la bendición. Y eso es lo que pasa cuando usted le aparta lo primero a Dios en todo. Salga a lo económico, entre a lo espiritual, entre al diario vivir, entre a cada semana, en todo. Cuando yo le aparto lo primero a Dios en todo, estoy como colocando una bandera. He entrado al tiempo de la bendición. En otras palabras, es como decir: a partir de este momento tengo un tiempo de bendición. Eso es lo que determina las primicias. Y cuando no se hacía, ocasionaba otras cosas. Y ahora le doy un contraejemplo. Acompáñeme a Josué 6, 17 al 19. Y ya voy finalizando. Josué 6, 17 al 19. Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo como una ofrenda al Señor. Solo se les perdonará la vida a Rahab la prostituta y a los que se encuentren en su casa, porque ella protegió a nuestros espías. No se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Todo lo que esté hecho de plata, oro, bronce, hierro pertenece al Señor, por eso es sagrado, así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Resulta y pasa que ya entran a la tierra prometida, ya la tierra donde empezaba el tiempo de bendición. Y Dios dijo: acuérdense del principio, lo primero siempre es mío. Y llegaban a conquistar la primera ciudad, una ciudad que se llamaba Jericó, grande, las ciudades más poderosas, con mayor ejército. Y Dios dice: como es la primera ciudad, es mía. Lo primero es mío. Jericó me pertenece, así que ustedes no van a tomar nada del botín de Jericó. Entran y destruyen todo. Todo es una ofrenda para mí, dijo el Señor, porque es la primera ciudad. El resto de ciudades, que quedaban como unas 40 y pico, el resto son de ustedes, pero la primera es mía. Todo tiene que ser ofrendado. Y el pueblo llegó, Dios hizo unas cosas tremendas, conquistaron Jericó y listo. Bien, conquistamos Jericó. Ahora vamos a conquistar la segunda ciudad, una ciudad que se llamaba Jai. Y ahora permítame leerle qué pasó cuando iban hacia Jai. Josué capítulo 7 verso 1. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Zimri, hijo de Sera de la tribu de Judá. Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Jai, que está al oriente de Betel, cerca de Bet-Aven. Cuando regresaron, le dijeron a Josué: no es necesario que vayamos a Jai todos. Bastará con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan pocos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. Así que enviaron a unos 3,000 guerreros para que fueran completamente. Así que enviaron unos 3,000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Jai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban de retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía desvaneció. Entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo sobre la cabeza, se inclinaron rostro a tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Entonces Josué clamó: oh soberano Señor, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Saltemos al verso 11 y 12. Israel ha pecado y ha roto mi pacto.
robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esta razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos de que destruyan cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Salen victoriosos de Jericó. Dicen: ay, es una ciudad pequeña, ¿para qué va todo el ejército? Eran 600,000 soldados, ¿para qué van todos? Con 3,000 arrasamos Jai. Ok, vayan 3,000. Y van los 3,000 y son totalmente derrotados por Jai. Y ellos: Señor, ¿qué pasó? Tú estabas con nosotros. Y Dios les dice: tomaron cosas de Jericó, tomaron de lo primero, lo que me pertenecía, lo tocaron. Por eso empezó su camino de derrota. Y a pesar de que Jai era la ciudad más conquistable de todas, fue la ciudad que los derrotó, porque tocaron lo primero del Señor. Así que mira, las primicias tienen algo. Cuando lo primero se lo aparto a Dios, yo inmediatamente provoco un tiempo de bendición para mi vida. Pero cuando lo contrario a eso, yo toco lo primero, lo que es de Dios, provoco un tiempo de derrota para mi vida. Y así le pasó al pueblo de Israel. Así que nosotros necesitamos aprender a provocar tiempos de victoria. ¿Cómo? Apartando siempre lo primero para Dios. Mañana cuando usted se levante, lo primero que va a hacer es buscar a Dios. Y así con todo sucesivamente. Porque cuando yo aparto lo primero a Dios, inmediatamente provoco tiempos de bendición. Pero cuando yo toco lo primero, inmediatamente activo tiempos de derrota. Entonces las primicias tienen algo como tercer beneficio, y es que ellas nos entran a la bendición, activan tiempos de bendición. Amén. Mira, 3 beneficios que te quise compartir hoy. Las primicias bendicen lo demás. Las primicias traen abundancia. Las primicias activan o inmediatamente determinan el tiempo de la bendición. Pero cuando yo toco lo primero, pues empieza a activarse lo contrario: escasez, derrota. Lo demás es lleno de tropiezos. Y tenemos que empezar a darle lo primero al Señor. Y por eso en 8 días vamos a celebrar el otro domingo la fiesta de las primicias, para traer las primicias a Dios. Y perdón por los que vienen por primera vez tocar temas así, pero es que cuando usted y yo tocamos lo que le corresponde a Dios, que es lo primero, inmediatamente traigo derrota. Pero cuando usted le da lo primero a Dios, la victoria. Y lo que vamos a hacer en 8 días es esta celebración. Vamos a traerle lo primero a Dios, lo primero que Dios nos dio en el año. Si su primer venta fueran 20,000 pesos, la primer venta del año, apártesela a Dios. Diga: Señor, fue lo primero del año, la aparto para que tú bendigas el resto de ventas del año. Pastor, pero a mí me pagan los 30 y a mí no me pagan, o sea, aparte el primer día de trabajo para Dios, la primera semana, como usted quiera. Pero apártele lo primero que Dios le permita para Dios. Es de Dios. Y no solamente va a quedarse con eso, porque como le dije, o sea, hay personas que son muy fieles a la fiesta de las primicias y les apasiona porque ven la respuesta de Dios tan impresionante y cómo Dios les bendice el año. Pero tú y yo no solamente vamos a ser practicantes de esta fiesta de primicias, sino que vamos a practicar las primicias todos los días de nuestra vida, en darle los primeros minutos a Dios, los primeros momentos a Dios, el primer día a Dios. Siempre aprender a sacar lo primero para Dios, porque cuando tenemos ese hábito, nuestra vida empieza a caminar en un ciclo de victoria, en un ciclo de bendición, en un ciclo de respuestas. Así que yo te animo a que vivas bajo primicias, vivas bajo ese hábito, y que este domingo que viene puedas traer tu primicia a Dios si así lo deseas. Si no, no hay problema. Pero junto con la primicia tú vas a traer algo, y es que los que se dedican a lo que sea van a traer algo simbólico de lo que hacen.
Ejemplo, yo colocaba un ejemplo, perdón que la creatividad la tengo apagada en este momento. Colocaba el ejemplo del primer servicio del que trabaja haciendo uñas o la que trabaja haciendo uñas. Traiga un esmalte o la tarjeta o algo, el brochure de producto, lo que sea, y tráigalo. Los que tienen restaurante, traigan la tarjetica, el volantico del restaurante. Los que venden, no sé, algo por catálogos, traigan el brochure. Traiga la carpeta de presentación. El que está sin empleo, traiga una hoja de vida. El que quiera ascender, traiga la hoja de vida o traiga algo que simbolice ese ascenso que necesita. El que empezó una empresa, traiga algo de su empresa, la publicidad, lo que sea, algo que simbolice. El que tenga un proyecto de vivienda, traiga la carpeta del proyecto de vivienda. Pastor, yo le estoy pidiendo una vivienda a Dios. Ya la fue a mirar, ya fui a cotizar, ya pido al menos información. No, pastor. Entonces, vaya y traiga, vaya y cotice, que allá le van a dar una carpetica con todo lo del proyecto y tráigalo. El que tiene un proyecto, un vehículo, vaya y cotice ese vehículo y traiga la cotización del vehículo. El que tiene un proyecto empresarial, traiga algo que simbolice. Si usted ya lo tiene impreso o ya tiene hecho al menos el logo, lo que sea, traiga ese proyecto que usted quiere desarrollar este año. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer aparte de traer nuestras primicias? Todo eso que simboliza nuestra fuente de ingresos o nuestros proyectos, vamos a decirle: Señor, delante de ti los colocamos, para que en tu perfecta voluntad tú seas propicio a eso, que tú seas bendiciendo eso que yo hago, que seas tú prosperando y respaldando la obra de mis manos, que seas tú viendo a bien estos proyectos y sacándolos adelante, dándonos la provisión, abriendo las puertas, haciendo los milagros necesarios. Mira, hemos visto testimonios que las personas que traen ese simbolismo, y aquí ungimos y aquí bendecimos eso, hemos visto testimonios como en el transcurso del año Dios les responde, les da las viviendas, les da el vehículo. Y hemos visto el testimonio porque es que se le está diciendo: Señor, mira, yo quiero hacer esto, pero sé que no lo puedo sacar sin tu bendición, necesito tu bendición. Los estudiantes, traigan algo que represente su estudio. El que quiere estudiar algo y no ha podido o va a empezar a estudiar, traiga algo que simbolice la maestría que va a ser, bueno, lo que sea, y traiga, y vamos a consagrar a eso a Dios. Y vamos a decirle: Señor, este año está iniciando y por eso colocamos en tus manos esto que yo hago o voy a hacer o deseo, para que tú seas propicio en tu voluntad y lo bendigas, lo respaldes, me abras puertas, hagas milagros, me respondas. Y yo creo que si tenemos fe, Dios va a hacer muchos, muchos milagros a favor de nosotros este año. Amén. Así que claro, que vamos a hacer el domingo en las primicias. Traiga eso, créele a Dios, ¿no? Pastor, y si traigo primicias, si no traigo primicias, no puedo traer. Eso es que yo quiero que oren por eso. Tráigalo, o sea, las primicias es cada uno con Dios, usted con Dios. Y lo importante es que también sus días usted se despierte y le lo primero a Dios en su tiempo, también en todo. Y tráigalo con tranquilidad, con confianza. Vamos a ungir, vamos a orar. Si usted nunca le ha dedicado su primer hijo a Dios, tráigalo ese domingo. Si ya lo ha hecho otros años, listo, no lo traiga. O sí, tráigalo, pero pues no lo va a dedicar. Hay unos muchachos que están más orados. Llevamos 10 años de iglesia y 10 años orando por el mismo primer hijo. Sí, pues si quiere otra vez volvemos y oramos por él. Pero si usted dice: nunca le he consagrado mi primer hijo a Dios, traiga a su hijo que vamos a orar. Pastor, pero tiene 40 y está más barbado que usted, mi chiquitín. Traiga al chiquitín de 40, tráigalo, que acá vamos a consagrárselo a Dios y vamos a decir: Señor, pues lo consagraron a los 40, pero aquí a los 40 bendice a este muchacho de aquí en adelante. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Padre, hoy venimos delante de ti a darte gracias porque nos llevas a una verdad que a veces atropellamos y que muchas veces atropellamos, y es que lo primero es tuyo, Señor. Y perdónanos porque hemos tocado muchas veces lo primero. Es más, casi todos los días estamos quitando lo primero que es tuyo.
atropellando lo primero que es tuyo. Me despierto y dedico mis primeros minutos a cualquier cosa menos a buscar, a orarte, a hablar contigo, a darte gracias. Perdóname porque no te dedico el primer día de la semana. Perdóname, Señor, porque aún tú me has dado bendiciones y nunca he apartado lo primero para ti. Perdóname, Señor, porque he cometido este pecado muchas veces. Inconscientemente he tocado lo que no es mío, porque lo primero es tuyo. Todo lo primero es tuyo, Señor. Perdóname si ese primer hijo lo formé como si fuese mío y yo tenía que haberlo criado como tuyo. Perdónanos, Señor, por haber tocado todo lo tuyo. Perdónanos en el nombre de Jesús. Hoy nos arrepentimos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a alinear nuestra vida, nuestro pensamiento y nuestros hábitos a que respeten siempre todo lo primero, porque te pertenece a ti. Hoy quiero caminar bajo esa verdad y que la abundancia, los cielos abiertos, los tiempos de bendición, Señor, lo restante en mi vida siempre sea bendecido. Hoy te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por llevarnos a esta verdad. Gracias por querernos sacar de esas temporadas de derrota. Gracias por darnos respuesta, porque a veces tenemos tantas derrotas. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en esto, a recibirlo en el corazón y a practicarlo todos los días. En el nombre de Jesús. Amén y